Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. El silencio solemne de esta escena dice más que 1000 palabras. Se trata de una fotografía post-mortem, una costumbre muy extendida entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la fotografía era todavía un lujo y un símbolo de memoria. En aquellos tiempos, cuando la muerte infantil era frecuente, retratar al difunto era una manera de conservar su presencia entre los vivos. La niña en brazos de la mujer a la izquierda no está simplemente posando. Es la protagonista de un último adiós congelado en el tiempo. El fotógrafo, con precisión y respeto, colocaba el cuerpo de manera que pareciera dormido o en paz. A veces los ojos eran retocados en el negativo o se abrían manualmente y se utilizaban soportes para mantener la postura. El objetivo era lograr una ilusión de vida, una calma que suavizara la pérdida. Las expresiones de los adultos en la fotografía muestran resignación y tristeza contenida. Vestidos de negro, sentados en un entorno doméstico, parecen cumplir con un rito familiar, despedir y recordar. Lejos de ser un acto macabro, estas imágenes eran una forma de honrar la memoria y mantener el vínculo con los seres queridos que habían partido. Era, en esencia, una manera de desafiar al olvido y darle rostro a la eternidad. Durante finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la fotografía era mucho más que una imagen. Era un testimonio solemne de la existencia, especialmente en la infancia. La escena muestra a 3 niños posando con seriedad, como era la norma en los retratos antiguos. Lo que provoca inquietud en los ojos modernos son esas manchas negras, donde deberían estar sus pupilas. Ese detalle no fue intencional, es el resultado de la degradación del papel fotográfico y de los químicos utilizados en la época. Con el paso del tiempo, la humedad, el calor y la luz provocaban que ciertas partes de la imagen se deterioraran más rápido, y los ojos, áreas pequeñas y con bajo contraste, solían ser las primeras afectadas. Este tipo de imagen alimentó leyendas urbanas modernas, como la de los niños de ojos negros, figuras fantasmales que aparecen con miradas vacías y penetrantes. Sin embargo, la realidad es mucho menos siniestra. Estas eran simples fotos familiares, tomadas en un período en el que la mortalidad infantil era alta, y cada retrato podía convertirse en la única memoria tangible de un hijo perdido demasiado pronto. Algo no encaja, y no es por el paso del tiempo. Lo que se ve en esta antigua fotografía no es simplemente un retrato fúnebre del siglo XIX. Es una escena inquietante, cargada de simbolismo y misterio. Una figura masculina yace vertical dentro de un ataúd, rodeada por lo que parecen ser sus seres queridos. Pero hay un detalle perturbador. Ninguno de ellos tiene rostro. El hombre dentro del ataúd, los 2 niños, la mujer que sostiene un bebé, todos aparecen con sus caras completamente difuminadas o borradas, como si la esencia de su existencia hubiera sido arrancada. Esto va más allá de un error fotográfico. Es una imagen que parece gritar desde el silencio del pasado. Durante la era victoriana, era común tomar fotografías post-mortem para preservar la memoria de los difuntos. Sin embargo, esta imagen escapa de cualquier explicación lógica. Algunos historiadores afirman que podría tratarse de un deterioro por el paso del tiempo o una falla química en la emulsión. Otros, más inclinados a lo esotérico, sugieren que los rostros desaparecidos simbolizan la pérdida de identidad, o incluso la presencia de energías que alteraron la imagen en el momento de su revelado. ¿Y si no fue un accidente? ¿Y si la cámara realmente capturó algo que los ojos humanos no pueden ver? Lo cierto es que esta fotografía permanece como una prueba muda de que hay recuerdos que quizás debieron quedar en el olvido. Junto a una lona decorada con tentáculos de pulpo y símbolos enigmáticos, 2 hombres posan lado a lado, representando extremos opuestos del cuerpo humano. A la izquierda, un hombre de enorme volumen corporal sostiene su gorra con aire solemne. A la derecha, un joven extremadamente delgado
exhibe su torso óseo con orgullo. Ambos formaban parte de un espectáculo de rarezas del siglo XIX, una forma de entretenimiento que floreció durante la época victoriana y principios del siglo XX. Estos espectáculos, conocidos como freak shows, eran presentaciones ambulantes donde personas con condiciones físicas inusuales o trastornos genéticos eran exhibidas como curiosidades humanas. El público asistía en masa, movido por una mezcla de morbo, asombro y entretenimiento. Mientras algunos de estos artistas lograban notoriedad y cierta independencia económica, muchos eran víctimas de la explotación y del estigma social. En los salones silenciosos de la época victoriana, el acto de fotografiar a un niño era todo menos espontáneo. Esta imagen retrata a una pequeña de mirada perdida y postura impecable, sentada como una muñeca antigua, congelada en el tiempo. Sus rizos caen sobre un vestido oscuro que contrasta con el fondo, y su expresión refleja una mezcla inquietante de solemnidad y vacío. Durante el siglo XIX, especialmente en la era victoriana, las fotografías eran tratadas como objetos de enorme valor. Capturar el retrato de un niño era un lujo que muchas familias solo podían permitirse una vez. Por eso, las imágenes debían ser perfectas, sin sonrisas, sin movimientos. En ocasiones, el niño retratado ya había fallecido, y el retrato era una forma de despedida eterna. Estos eran conocidos como retratos post-mortem, una práctica común pero perturbadora a los ojos actuales. En medio de un camino de tierra que se pierde en el horizonte, dos niños se toman de la mano mientras dirigen la mirada hacia el cielo. No hay nada visible allí arriba, pero su gesto transmite una mezcla de asombro y temor. Sus rostros, difuminados y sin rasgos definidos, otorgan a la escena un aire fantasmal, como si la fotografía hubiera capturado no solo un instante, sino también algo sobrenatural. El paisaje rural parece tranquilo, pero la atmósfera de la imagen está cargada de algo más profundo, algo que se siente pero no se puede explicar. En las viejas fotografías, las imperfecciones del tiempo a menudo revelan un tipo distinto de verdad, una que se escapa de la lógica. Aquí, la inocencia infantil se mezcla con un misterio insondable, recordándonos que incluso los recuerdos más puros pueden adquirir un matiz inquietante con el paso de los años. Hay momentos en los que el pasado se vuelve tan denso que casi se puede oír el silencio de los muertos. En esta imagen aterradora, capturada a fines del siglo XIX o inicios del XX, aparece Alfonso Bertillon, el pionero de la fotografía forense, inmortalizando el cadáver de un hombre desconocido como parte de su meticuloso sistema criminalístico. La escena se desarrolla en un patio cerrado, con la puerta del fondo marcada con el letrero «Salle de garde». Allí, un cadáver yace sobre una camilla, cubierto parcialmente con una sábana, mientras tres hombres, un fotógrafo, un asistente y un hombre con delantal blanco, ejecutan un ritual tan preciso como escalofriante. La vara larga que mide el cuerpo, la cámara antigua montada sobre un trípode y la expresión seria de los presentes no dejan lugar para el sentimentalismo. Esta no es una imagen para recordar a los muertos, sino para estudiarlos. En un rincón lleno de muebles ornamentados y frascos antiguos, una mujer se inclina sobre un paciente con expresión decidida. La escena parece salida de una novela gótica, pero refleja la crudeza de la odontología rusa en el siglo XIX. Sin anestesia efectiva, sin motores eléctricos ni lámparas modernas, los tratamientos dentales eran una combinación de valor, fuerza física y paciencia extrema. Durante esa época en Rusia, la práctica dental apenas comenzaba a separarse de la medicina general. Muchos dentistas eran barberos, curanderos o incluso parientes que aprendían el oficio mediante la experiencia directa. Ver a una mujer en este rol era insólito, lo que hace que la imagen tenga aún más peso histórico. Tal vez se trataba de la esposa de un médico, o quizá logró abrirse camino sola en un campo dominado por hombres. Las arrugas profundas y la mirada inmóvil de esta mujer cuentan una historia que pocos relatos escritos podrían igualar.
Esta fotografía muestra a una de las personas de mayor edad jamás retratadas con un daguerrotipo en el siglo XIX. La técnica requería que el sujeto permaneciera inmóvil durante varios minutos, una tarea que exigía una paciencia casi inhumana. Una mirada más atenta revela el espíritu inventivo y el humor peculiar de la era victoriana. El hombre elegantemente vestido, con expresión solemne y postura erguida, sostiene su propia cabeza como si acabara de separarla de su cuerpo. Esta escena, aunque perturbadora a primera vista, es el resultado de una manipulación fotográfica primitiva, una técnica impresionante para la época, utilizada no solo por diversión, sino también para demostrar el potencial de la nueva forma de arte que era la fotografía, historia y técnica. Durante el siglo XIX, especialmente en la era victoriana, se creaban retratos como este mediante trucos de doble exposición o montaje en el laboratorio fotográfico. El fotógrafo tomaba dos imágenes en una misma placa, una con el modelo de pie y otra con él posicionado de manera que pareciera decapitado. Este tipo de manipulación visual no solo era común en fotos macabras, sino también en postales y tarjetas de visita como una forma de entretenimiento visual. Curiosidad macabra, por extraño que parezca, la fascinación con la muerte y lo sobrenatural era un rasgo distintivo del pensamiento victoriano. La fotografía de cabezas cortadas reflejaba tanto la obsesión con el más allá como el placer de jugar con la ilusión, especialmente entre los adinerados que podían pagar retratos elaborados como este. Era, de alguna forma, una manera de burlarse del miedo a la muerte y de controlar el horror a través del arte. La espontaneidad del momento se refleja en los rostros de estos niños y animales, como si el entorno mismo fuera cómplice de una amistad improbable. Esta fotografía del siglo XIX es una verdadera reliquia que nos revela una faceta curiosa y poco discutida de la relación entre humanos y animales en tiempos pasados. Durante esa época, especialmente en zoológicos itinerantes, circos y ferias de exposición, era común que las personas interactuaran con animales salvajes, incluyendo cachorros de tigre y orangutanes, en sesiones fotográficas organizadas por empresarios del entretenimiento. Este tipo de registro fotográfico también servía como propaganda silenciosa de la superioridad civilizatoria que el hombre victoriano creía tener al dominar la naturaleza. La combinación de ternura infantil y animales exóticos proporcionaba una imagen impactante que encantaba y a la vez inquietaba. Era el reflejo directo de una época en la que la ciencia, la curiosidad y el espectáculo caminaban de la mano, sin límites claramente definidos. Bajo la vestimenta tradicional de la antigua Birmania, dos miembros de esta familia destacaron en el siglo XIX no por su cultura o historia, sino por padecer una extraña condición genética conocida como hipertricosis congénita, también llamada síndrome del hombre lobo. Esta afección provoca el crecimiento excesivo de vello en el rostro y otras partes del cuerpo, y en tiempos pasados, quienes la tenían solían ser mostrados como curiosidades en ferias, circos o estudios médicos. En la fotografía, tomada probablemente en un estudio profesional, se puede ver a la familia de Crao Farini, famosa por este rasgo inusual. Los dos personajes al centro exhiben claramente la condición, mientras los demás miembros posan con semblante serio, vestidos con ropa típica del sudeste asiático. Hay una mezcla de solemnidad y fuerza en sus rostros, como si supieran que esta imagen trascendería generaciones. El silencio es denso, como la madera que sostiene esta estructura. Un grupo de hombres se reúne alrededor de una horca en pleno siglo XIX, en los Estados Unidos, esperando el momento inevitable de la ejecución. Lo que para muchos hoy parece una escena teatral, era en aquel tiempo una expresión común y temida de la justicia. Los ahorcamientos públicos eran frecuentes, especialmente en el oeste, donde la ley a menudo se imponía de forma rápida y sin demasiadas formalidades. Eran espectáculos punitivos y a la vez pedagógicos. Buscaban imponer respeto a la autoridad y miedo al crimen.
Los delitos castigados con la horca incluían desde homicidios hasta simples robos de ganado. El eco de los pasos y las voces entre las paredes estrechas refleja la dureza de la vida urbana en el Londres del siglo XIX. La fotografía muestra un callejón habitado por familias obreras, mujeres agotadas y niños de mirada vacía. Una representación clara del lado oscuro de la revolución industrial. Mientras la ciudad crecía y las fábricas prosperaban, miles de personas sobrevivían en condiciones miserables, hacinadas en viviendas insalubres, conocidas como slums. Estas favelas londinenses eran el resultado directo de la desigualdad social y económica. El aire estaba contaminado, el olor del alcantarillado era constante y las enfermedades, como el cólera o la tuberculosis, diezmaban a los habitantes. Las familias vivían en habitaciones diminutas, compartiendo el espacio con basura y animales. Las mujeres trabajaban extenuantes jornadas en fábricas y los hombres dependían de empleos precarios para alimentar a los suyos. Pese a la pobreza, la fotografía transmite un extraño sentido de unión. Los rostros cansados, los niños agrupados y las madres protectoras expresan una fortaleza silenciosa. Este registro histórico no solo documenta la miseria de una época, sino también el espíritu de resistencia que impulsó las primeras reformas sociales y laborales en Inglaterra. Un instante de paseo en medio de la elegancia de la Moscú imperial. Así puede describirse la escena que vemos arriba, capturada con una claridad impresionante y colorización que revela los tonos reales de la vestimenta y la arquitectura de la época. Un pequeño grupo de personas conversa de forma relajada frente a una construcción monumental, probablemente una iglesia o edificio estatal, en tiempos de paz antes de la Revolución de 1917. La presencia de mujeres con vestidos largos, sombreros decorados y hombres con trajes oscuros y sombreros de copa, además del empedrado del suelo, retrata la vida cotidiana de la alta sociedad rusa a principios del siglo XX. Era un período de intensas transformaciones sociales y urbanas. Moscú crecía y se modernizaba, aunque marcada por profundas divisiones entre nobles y campesinos. Fotografías como estas son escasas. El autor podría haber sido Sergei Prokudin-Gorsky, pionero en la fotografía en color en Rusia, quien documentó meticulosamente los paisajes, personas y la vida diaria del imperio zarista. Estas imágenes son un retrato casi onírico de una sociedad al borde del colapso. Pocos años después, todo cambiaría con la caída del régimen y la llegada del comunismo. No hay duda, esta es una de las fotografías más poderosas del reconocido fotógrafo Bruce Davidson, quien forma parte de la agencia Magnum Photos desde el año 1958. La imagen muestra a una niña pequeña en un antiguo cementerio inglés, recostada contra una lápida adornada, con una expresión que mezcla juego, drama y expresión teatral. Esta escena fue capturada de manera deliberada y refleja, sin lugar a dudas, el ojo agudo y humanista de Davidson. El contexto es completamente auténtico. En aquel tiempo, los cementerios de barrios obreros británicos eran, a menudo, espacios de juego para los niños. Davidson documentó esta realidad con la intención firme de resaltar los contrastes entre la inocencia y la muerte, entre la infancia viva y la historia que yace enterrada. Esta fotografía no es una coincidencia ni una simple curiosidad. Es un testimonio gráfico de una época y una sociedad. Sin lugar a dudas, esta fotografía es uno de los ejemplos más fascinantes del llamado espiritismo fotográfico, una práctica muy extendida entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En la imagen se ve a una pareja elegantemente vestida, sentada en una sala de estilo victoriano, mientras una figura translúcida, un supuesto espíritu, aparece al fondo, como si emergiera de las cortinas. Estas imágenes no fueron manipuladas digitalmente, ya que se realizaron mucho antes de la existencia del Photoshop. Los fotógrafos utilizaban exposición doble o superposición de negativos para crear el efecto espectral. En aquel tiempo, muchos creían sinceramente estar captando manifestaciones del más allá.
especialmente en una época marcada por la pérdida y la fe espiritualista. El fotógrafo William H. Mumler se volvió célebre por este tipo de retratos, donde los vivos aparecían acompañados por sus seres queridos fallecidos. Aunque hoy sabemos que eran montajes, en su momento representaban una esperanza. La posibilidad de que la fotografía sirviera como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando la fotografía aún se realizaba en placas de vidrio y los días estaban marcados por el estruendo de los cañones, surgieron también momentos de ingenio y humor entre los soldados. En esta imagen, un grupo de militares alemanes posa sobre un avión Aviatik en una escena totalmente absurda. Uno de ellos cuelga de la aeronave sujetando una bomba, como si se tratara de una entrega especial. Durante la época victoriana, una fotografía infantil podía ser tanto un recuerdo entrañable como un último testimonio de vida. En esta imagen, el extraño fondo oscuro detrás del niño no es un error ni una sombra al azar. Es su madre, completamente cubierta por una tela, sosteniéndolo para que no se mueva durante la larga exposición necesaria para capturar la foto. Esta técnica, conocida como la madre oculta, era común en el siglo XIX. Los niños pequeños no podían quedarse quietos el tiempo suficiente para lograr una imagen clara, así que las madres se escondían detrás de cortinas, muebles o mantos negros, convirtiéndose en siluetas perturbadoras. Aunque el objetivo era técnico y práctico, el resultado visual puede ser inquietante a los ojos actuales, recordándonos que incluso las fotos más inocentes pueden esconder secretos visuales inesperados. Pocas imágenes reflejan tan claramente el choque entre las costumbres victorianas y la naciente idea de libertad como las primeras excursiones femeninas a la playa durante el siglo XIX. Vestidas con trajes que hoy parecen más armaduras que ropa de baño, estas mujeres se adentraban con cautela en el mar, probando una nueva forma de disfrutar del tiempo libre. Las prendas, confeccionadas en lana o algodón grueso, cubrían cada parte del cuerpo, incluso en los días más calurosos. La modestia era una norma inquebrantable. Mostrar la piel era impensable. Sin embargo, aquel gesto sencillo, mojarse los pies en el agua, representaba un acto de emancipación, un respiro frente a las estrictas reglas sociales de la época. Con el paso del tiempo, estas fotografías se convirtieron en testimonio del cambio. Lo que comenzó como un baño controlado y tímido, terminó transformándose en un símbolo de libertad y modernidad, cuando las olas dejaron de ser un lujo para convertirse en una expresión de vida. No hay gesto más firme de arraigo que vestirse con la historia sobre la piel. En esta fotografía del siglo XIX, 3 tártaros de Crimea posan entre las rocas de su tierra ancestral. El hombre recostado transmite una mezcla de orgullo y relajación, mientras las 2 mujeres sentadas lucen trajes tradicionales repletos de detalles, como encajes, bordados complejos y collares superpuestos, típicos de su cultura. Los tártaros de Crimea, un pueblo de raíces turcas y religión musulmana, habitaban esta península bañada por el Mar Negro desde tiempos medievales. La escena congelada por la cámara muestra más que un simple retrato. Representa una afirmación cultural en un periodo donde las presiones del Imperio ruso comenzaban a amenazar su modo de vida. Pocos registros del período victoriano causan tanto impacto visual como el retrato atribuido a la supuesta familia Buckley. En la fotografía, una mujer aparece decapitada, sentada, mientras un joven sostiene su cabeza y una muchacha empuña un hacha. Sin embargo, esta escena no representa un crimen real, sino una hábil manipulación fotográfica propia del siglo XIX. Durante la era victoriana, especialmente entre los años 1850 y 1890, la fascinación por el espiritismo, la muerte y los trucos visuales estaba en auge. Esta imagen es un claro ejemplo de doble exposición o montaje fotográfico, técnicas bastante avanzadas para la época. Lejos de ser una tragedia familiar, la foto representa una broma visual, un acto teatral concebido con fines artísticos o humorísticos.
Las familias excéntricas solían crear este tipo de imágenes como entretenimiento, experimentando con los límites de la fotografía y del asombro visual. La expresión tranquila de la mujer decapitada y la seriedad de los demás personajes contribuyen a intensificar el dramatismo, demostrando el gusto por lo macabro que predominaba en algunas capas sociales de la época victoriana. El poder de los gobernantes de Asia Central a finales del siglo XIX se manifestaba tanto en su autoridad como en su imagen. En el centro de esta fotografía aparece Su Alteza el Khan de Kalat, junto a sus hijos y miembros de su corte, posando con una solemnidad que refleja la jerarquía y el honor de su linaje. El Khan gobernaba el antiguo estado de Kalat, ubicado en lo que hoy corresponde al suroeste de Pakistán y parte del Baluchistán. El sonido de las herramientas retumbaba en las paredes de piedra como un canto constante al trabajo bien hecho. Estás viendo un taller inglés del siglo XVIII, un espacio donde la madera era moldeada con paciencia y sabiduría heredada. Cada rueda que aparece en la imagen fue tallada a mano, pieza por pieza, por hombres que conocían el arte de transformar troncos en movimiento. Los niños en la escena no son simples observadores. Desde pequeños eran introducidos al mundo del trabajo artesanal, aprendiendo a observar y luego a ejecutar. En este tipo de talleres familiares, el conocimiento pasaba de generación en generación como un legado que no podía perderse. Los hombres presentes aquí no se dedicaban únicamente a fabricar piezas de carroza. Su labor mantenía viva la economía rural, permitiendo el transporte de mercancías, personas y herramientas. El aserrín en el suelo, las herramientas colgadas y las miradas concentradas son evidencia clara de un tiempo en que la dedicación manual formaba parte esencial de cada hogar. Los primeros aventureros sobre ruedas de la era victoriana no eran como los que conocemos hoy, pero ya mostraban un espíritu indomable. En esta fotografía vemos a dos hombres escoceses posando orgullosamente frente a un lujoso vagón llamado The Wanderer. Se trata del primer tráiler turístico del mundo, construido en el año 1884. Fue encargado por William Gordon Stables, un oficial retirado de la Marina Británica, quien deseaba explorar el Reino Unido con elegancia y autonomía. Fabricado por la Compañía de Carruajes de Bristol, el vehículo fue diseñado para ser remolcado por caballos, y su estructura imitaba los vagones gitanos. En su interior había madera de caoba, una chimenea, cortinas en las ventanas e incluso un pequeño escritorio para escribir. El perro que aparece en la escena acompañaba fielmente al viajero, y los atuendos escoceses tradicionales revelan el orgullo cultural del grupo. Aunque su travesía no siempre fue comprendida por los habitantes de los pueblos que visitaba, el estilo de vida nómada y refinado de Stables dejó una huella imborrable. Su ejemplo inspiró el desarrollo de lo que hoy conocemos como casas rodantes o caravanas modernas. A la izquierda, un hombre encorvado bajo una montaña de leños representa la fuerza y resistencia de los cargadores de leña. Eran quienes proveían el combustible necesario para cocinar y calentar los hogares durante los inviernos rusos, tan intensos como implacables. Su trabajo era agotador, peligroso y mal pagado, pero indispensable para la supervivencia en las ciudades. A la derecha, el aguatero posa junto a su carreta y baldes, listo para repartir agua potable a los hogares, en una época anterior al suministro moderno. Su tarea era crucial. En tiempos de epidemias y condiciones insalubres, la labor de estos hombres podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas familias. Su atuendo sencillo y su mirada decidida reflejan el orgullo de quien sabe que su oficio es vital. A la sombra de un invernadero decorado y rodeado por exuberante vegetación, los miembros de una familia aristocrática rusa posan con compostura y orgullo. La fotografía pertenece a finales del siglo XIX, cuando la nobleza del Imperio ruso aún vivía sus últimos años de esplendor antes del giro trágico de la Revolución de 1917. Sentados en sillas de mimbre en el jardín de su propiedad, hombres, mujeres y niños lucen vestimentas finas,
típicas de la alta sociedad. Algunos varones llevan uniformes militares de gala, símbolo del vínculo tradicional entre la aristocracia y el ejército del zar. Las mujeres, con vestidos largos y collares cerrados, muestran peinados cuidados y accesorios discretos, reflejando los ideales de recato y elegancia de la época. Cuando la ciencia se atrevía a desafiar los límites en medio del caos bélico, nacían espacios como este, situado en Kiev durante los arduos años entre 1914 y 1918. La escena revela una sala médica militar, donde la radiología daba sus primeros pasos en plena guerra. En el centro de la imagen, un paciente yace en una camilla, rodeado por una estructura metálica que sostiene un aparato primitivo de rayos X. Alrededor, varios profesionales de la salud, enfermeras y técnicos, trabajan con delantal de plomo, concentrados en manejar la maquinaria con precisión. A la derecha, un técnico opera un panel lleno de diales, mientras a la izquierda, una enfermera supervisa lo que podrían ser estudios de huesos, impactos o restos de metralla. El uso de los rayos X durante la Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en la medicina, posibilitando diagnósticos más certeros en tiempos críticos. Kiev, bajo dominio del Imperio ruso, se convirtió en un centro clave para la atención de soldados heridos. A pesar de la simplicidad tecnológica, esta imagen refleja el compromiso inquebrantable del personal médico, que libraba su propia batalla contra la muerte en medio del horror de la guerra. A comienzos del siglo XX, algunas familias mantenían tradiciones tan insólitas que hoy parecen salidas de una novela gótica. En esta enigmática fotografía, una joven aparece posando junto a un esqueleto humano, presuntamente su abuelo, un gato negro elegantemente posado sobre la mesa y una trompa que reposa a sus pies como testimonio silencioso de una vida musical. La historia cuenta que el anciano, un músico de alma apasionada, expresó en vida su deseo de no ser enterrado. Su familia, decidida a cumplir su voluntad hasta el último detalle, mantuvo su cuerpo esquelético en casa como recuerdo eterno de su legado. El gato negro, símbolo de lo oculto y lo desconocido, acentúa aún más el aura sobrenatural de la escena, en la que se entrelazan la muerte, el arte y la memoria. Más que una simple fotografía de época, este retrato ofrece un vistazo a las complejas formas en que otras generaciones enfrentaban el duelo, la muerte y la permanencia de quienes partieron. Las sombras suaves y los rostros serenos de estas mujeres revelan un instante de elegancia cuidadosamente compuesto. Cada peinado, alto y voluminoso, representa no solo la moda del comienzo del siglo XX, sino también una declaración silenciosa de identidad femenina dentro de una sociedad aún regida por normas rígidas. Durante los primeros años de 1900, los peinados femeninos se transformaron en verdaderas obras de arte. El cabello se recogía en moños elevados, muchas veces con la ayuda de estructuras internas para aumentar su volumen, creando formas majestuosas sobre la cabeza. Inspirados en la estética eduardiana y la Belle Époque, estos estilos reflejaban refinamiento, estatus y obediencia a un ideal de feminidad clásica. Pero más allá de su apariencia, estos peinados eran también símbolos de una mujer que comenzaba a mirar más allá del hogar, buscando un lugar en los espacios sociales y culturales. Las tres figuras, vestidas con telas delicadas y en poses discretas, encarnan ese momento de transición entre tradición y deseo de cambio. Durante los primeros pasos del turismo costero en Europa, dispositivos como el que aparece en la fotografía eran símbolo de recato y tradición. Llamados máquinas de baño, estos curiosos carros de madera con ruedas surgieron hacia finales del siglo XVIII y alcanzaron su popularidad durante el siglo XIX, especialmente en playas británicas y del norte de Europa. Estas cabinas móviles permitían que las personas se cambiaran en privado antes de entrar al mar. Una vez dentro, los bañistas eran llevados, a veces por caballos, hasta el agua, donde podían sumergirse lejos de miradas indiscretas. Era una época en que la moral victoriana dictaba incluso la forma en que uno debía disfrutar del mar. Risas y escalofríos se mezclan en esta fotografía antigua,
donde un grupo de personas disfrazadas de payasos posa junto a un muñeco de ventrílocuo con una expresión inquietante. La escena, probablemente capturada a principios del siglo XX, refleja un momento común del entretenimiento de la época, cuando los espectáculos de variedades y las funciones teatrales con títeres eran parte del panorama cultural popular. Los disfraces blancos con pompones oscuros evocan al personaje de Pierrot, una figura melancólica del teatro de pantomima francés. En el centro destaca el muñeco con su mirada fija y rasgos exagerados, generando una incomodidad difícil de ignorar. Esa tensión entre lo cómico y lo siniestro ha hecho que los muñecos de ventrílocuo sigan siendo considerados figuras misteriosas y muchas veces escalofriantes hasta el día de hoy. Durante la época victoriana y los primeros años de la fotografía, era habitual que las personas colocaran una mano sobre el hombro del vecino o se apoyaran en algún objeto. Esto no era solamente un gesto de cercanía emocional, tenía una función práctica crucial. Las cámaras antiguas requerían largos tiempos de exposición, a veces de hasta 30 segundos, y cualquier movimiento podía arruinar la imagen. Para evitar esto, los sujetos buscaban puntos de apoyo que les ayudaran a mantenerse completamente inmóviles. El toque en el hombro, además de su propósito técnico, transmitía lazos familiares o afectivos. Era una manera sutil de mostrar unidad o intimidad sin romper la formalidad que caracterizaba a las fotografías de aquel tiempo. Los rostros serios y los vestidos rígidos relatan una historia más allá del retrato. En esta imagen observamos una composición anacrónica intencional. 5 mujeres con atuendos típicos de la década de 1850, posando con solemnidad, contrastadas por una figura femenina moderna a la derecha, cabello corto al estilo bob, vestido translúcido de los años 20 y un cuervo o pájaro descansando en su hombro. El resultado es una escena que parece sacada de una narración fantástica. Durante el siglo XIX, las mujeres llevaban vestidos con cinturas ajustadas, faldas voluminosas sostenidas por crinolinas, mangas largas y detalles de encaje en los cuellos. Los colores oscuros y los tejidos gruesos eran comunes, reflejando la modestia de la época y las técnicas limitadas de fabricación textil. Los peinados eran pulcros y simétricos, usualmente con la raya al medio y recogidos bajos. El ambiente de la imagen evoca el silencio pesado de un albergue londinense, a finales del siglo XIX. Varios hombres descansan en cajas de madera numeradas, improvisadas como camas. Exhaustos y resignados, parecen haber encontrado en ese lugar su único refugio contra el frío y la oscuridad de las calles. Estos albergues, conocidos como casas de descanso nocturno o refugios para indigentes, surgieron en respuesta a la creciente pobreza causada por la revolución industrial. Las condiciones eran mínimas. Los huéspedes recibían un espacio reducido, una manta y, con suerte, un plato de sopa caliente. Más que un lugar de descanso, era una medida de emergencia para impedir que las personas murieran al aire libre. La fotografía retrata la crudeza de una sociedad dividida, donde la prosperidad industrial convivía con la marginación extrema. Cada rostro, cansado y sin esperanza, cuenta la historia de un imperio que brillaba hacia afuera, pero se desmoronaba por dentro.